Las órdenes partían desde la cárcel. Ariel Guille, Cantero, líder de la banda Los Monos, estaba molesto, contrariado, a veces furioso. Un inminente traslado fuera de Santa Fe lo alejaría de su familia y de sus negocios. Para el capo narco eso era imperdonable. Decidió entonces no quedarse quieto. Atacar para provocar miedo y condicionar a los jueces fue la respuesta desesperada. Una lista con 4 magistrados como objetivos, el pago de 4 a 6 mil pesos para disparar contra viviendas y la colaboración de intermediarios colombianos son algunos de los elementos de una investigación que intenta identificar a los responsables de al menos una docena de atentados que tuvieron como objetivo al Poder Judicial y que mantienen en vilo a todo Rosario desde fines de mayo. No los borres. Ahí los mando. El pedido de Cantero, a través de un mensaje de WhatsApp, le llegó a su interlocutor a las 18:51 del 29 de mayo. Lo que enviaba y pedía que fuera conservado era una captura de pantalla con datos sensibles aunque no demasiado complejos de obtener de Ismael Manfrín, el juez que presidió el tribunal santafesino que condenó a Guille a 22 años de prisión. Allí podía verse un registro de domicilios relacionados con el magistrado, la identificación del vehículo que utilizaba y su número de celular. También, el nombre y la línea telefónica de la esposa. Uno de los últimos ataques, en la ex casa de una jueza que debe revisar las penas contra Los Monos. Juan José García, es una de las pruebas con los que cuenta la justicia para imputarle al líder de Los Monos la autoría intelectual de los 2 primeros ataques que buscaron intimidar a los jueces. 2 domicilios habitados en el pasado por Manfrín fueron baleados el mismo 29 de mayo, 2 horas y media después de que Cantero le pidiera a su contacto que conservara los datos personales del juez. Guille ya sabía que sería trasladado al día siguiente a una cárcel federal en Resistencia, Chaco. Decidió entonces aprobar el plan sobre el que venía trabajando en los últimos días. El traslado, sin embargo, no terminó con las intimidaciones. Hubo otra decena de balaceras, la última esta semana contra la sede del Ministerio Público de la acusación. Los investigadores trabajan para determinar si existe vinculación entre Guille y esos episodios. No está claro si pudo dar órdenes desde su celda en Chaco o si ya había dejado elaborado algún plan antes de abandonar la cárcel santafesina de Piñero, donde siguen alojados su papá y su hermano, también condenados por formar parte de la organización criminal. Con ese objetivo, el gobierno de Santa Fe ofreció hasta 2 millones de pesos de recompensa para aquellos que aporten datos concretos sobre los ataques cometidos en los últimos meses. Las marcas de los balazos en otro ataque contra un edificio, el mismo día que Patricia Bullrich visitaba la ciudad. Juan José García, la pericia sobre 42 celulares incautados en el penal de Piñero permitieron reconstruir hasta el momento el rompecabezas de los 2 primeros atentados. En algunos teléfonos que contenían información sensible se encontraron selfies de Guille y fotos familiares, una muestra clara de que era él quien los utilizaba. Un Galaxy J7 es el equipo desde el que se enviaron los datos de Manfrín. Los investigadores creen que, al tener confirmación de su traslado a Chaco, compartió la información más importante que contenía ese celular porque sabía que no podría conservarlo. El jefe de Los Monos descargó, 3 días antes de los ataques y desde un perfil de Facebook, la foto de Cebo o Cebolla. Era un joven de 22 años que, le informaron, haría el trabajo. Es probable que quisiera conocer al encargado de atacar.
comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y el testimonio de 3 testigos de identidad reservada comprometen a Guille con las intimidaciones. Hay menciones que involucran también a Máximo, viejo cantero, su padre. Un sobrino de la pareja del fundador del clan cantero, un adolescente de 17 años apodado Tavi, habría sido el encargado del primer ataque, cometido a metros de una comisaría del macrocentro de Rosario. Lo que denota la violencia de los autores y la falta de registro de la autoridad, plantearon los fiscales que trabajan el caso. Otro de los atentados fue contra el edificio en el que se dictaron las condenas contra la banda. Juan José García, le tenés que meter 9 tiros al frente, le ordenaron a Tavi, según una comunicación telefónica. Finalmente fueron 6 los disparos contra una casa que Manfrín había dejado 50 días antes. Minutos después se produjo el segundo ataque, del que se habría encargado Cebo el Blanco. Fue un edificio en el que el mismo juez vivió tiempo atrás. Un testigo de identidad reservada escuchó días antes de aquel 29 de mayo a Cebo, a Tavi, ambos detenidos, y a un tal Vichy, por el momento prófugo, hablar del encargo para atentar contra el domicilio de un juez. En esa conversación daban detalles sobre las órdenes de Cantero y de un hombre apodado Gordo, mencionaban a intermediarios colombianos para instrumentar el plan y hasta hablaban del dinero que se pagaba por el trabajo, 4 a 6 mil pesos por tirotear y entre 60 y 80 mil por cometer un asesinato. La investigación determinó que Cebo, Tavi y Vichy se conocían. El primero vivía en la misma casa donde viejo cantero se ocultó mientras estuvo prófugo de la justicia, entre mayo de 2013 y mayo de 2015. La violenta saga comenzó el 29 de mayo, con disparos contra una casa en la que había vivido uno de los jueces que condenó a la banda. Juan José García, para los fiscales la investigación expone la conexión entre el interior y el exterior de la cárcel, exterior donde se consuman los deseos que se tienen tras las rejas. Cantero parece un especialista en el arte de quebrar las restricciones que impone la prisión tras las rejas. De acuerdo a distintas causas judiciales en las que está imputado, manejó una organización narco, amenazó de muerte a un juez y ordenó un secuestro extorsivo. Aún encerrado, el capo narco sigue ostentando retazos de su temible poder. Un nuevo ataque bajo la lupa a casi un mes de los ataques contra un domicilio vinculado a la jueza Usandizaga. La Policía Federal detuvo este sábado a la madrugada 2 sospechosos. Aunque habían sido señalados por un testigo, la Fiscalía descartó su participación y los liberó horas más tarde. En medio de las diferencias entre el Ministerio de Seguridad Nacional y la justicia santafesina sobre la responsabilidad de los detenidos en los hechos investigadores, la Fiscalía confirmó que esta madrugada balearon el auto de un policía de la División Judiciales en Colombia al 700. De acuerdo a los investigadores, los atacantes iban a bordo de un Gol tren gris. Por el momento, aseguraron fuentes del caso, no hay elementos que liguen este hecho a los anteriores. Por el momento solo hay 2 detenidos por los atentados. El primero fue joven de 22 años acusado de haber atacado una ex casa del juez Manfrín. Días más tarde cayó un remisero de 24 años señalado como autor material de los disparos contra la sede del Ministerio Público de la acusación. MPA colaboró Lucas Aranda.